Capítulo 22. Las desapariciones habían estado ocurriendo durante poco más de 4 meses, lo que las colocaba estrictamente en un momento en que Blake todavía había estado en el colmillo blanco y, por lo tanto, debería haberlas notado. Que no la había molestado más de lo que quería admitir. Era una prueba más de que las señales siempre habían estado ahí y ella, como tantos otros, las había ignorado. Una cosa era que se tratara de criaturas sobrenaturales o vagas señales dejadas en la arena, pero de personas desaparecidas, ¿cómo no había prestado atención a eso? Demasiado ocupada, perdida en sus libros y tratando de evitar a sus padres para no tener una conversación incómoda. ¿Algo de suerte?, preguntó Jaume. Estaba sentado en la casa de los Belladonna, sin haber tenido fortuna propia. De hecho, el hecho de que él estuviera con ella había obstaculizado activamente sus intentos de interrogar a la gente porque no podían dejar de mirarle. El hecho de que un humano viniera a preguntar por la desaparición de un fauno había hecho estallar las campanas en la cabeza de la gente, para su disgusto. Comenzó hace 4 meses y hasta ahora han desaparecido 10. 8 de ellos tenían menos de 18 años, y los otros 2 tenían 22 años. El más pequeño tenía 11 años. Más o menos una división equitativa de hombres y mujeres. ¿Y siempre está en las playas? No tenemos testigos, dijo Blake encogiéndose de hombros. Sin embargo, los grupos de búsqueda salieron de esa manera, lo que implica que sus familias esperaban que estuvieran en las playas. ¿Es eso algo que hacen los niños por aquí? No es raro ir a jugar en las olas o cazar conchas por la noche. La luz de la luna en el agua la hace brillar, y a veces se ve plancton luminiscente. Blake se quedó callado. Eso no es una anomalía, ¿verdad? Si te preguntas si las criaturas bioluminiscentes son anómalas, entonces no, pero las anomalías pueden ser bioluminiscentes. ¿Es algo nuevo? Blake negó con la cabeza. He jugado en el agua desde que era joven. Siempre ha estado ahí. Por lo general, en ciertas épocas del año. Entonces probablemente sea normal. Las desapariciones no lo son. ¿Cómo es la presencia de los Grimm aquí? Menagerie no recibió tantos Grimm terrestres debido al paisaje. El desierto y los matorrales en las afueras de Kuokwana eran escasos y prácticamente inhabitables, y aunque eso no impidió que los Grimm existieran allí, se aseguró de que pudieran ver a cualquiera de ellos venir a kilómetros de distancia. Por lo general, las torres de vigilancia eran suficientes para atrapar a Grimm horas antes de que se acercaran. El océano era una amenaza mucho mayor, y los pescadores, comerciantes y marineros conocían bien el peligro que representaba. Sin embargo, eso es principalmente en aguas más profundas, dijo Blake. Las aguas poco profundas son solo eso. Los únicos Grimm que podrían nadar allí serían pequeños, y la mayoría de los niños saben que no deben nadar demasiado lejos. La corriente puede ser igual de peligrosa. ¿Hay alguna posibilidad que se los llevara? Hay una posibilidad, admitió Blake. Lo dijo de tal manera que dejaba claro que lo dudaba. El problema es que esto es menagerie. Aquí no hay un niño que no entienda el peligro que representa el agua. Todo el mundo aprende a nadar a una edad temprana, y hay clases sobre seguridad sobre el océano en todas las escuelas. Blake no creyó ni por un instante que tantos fueran a ser barridos de esa manera, y Sienna también los había llamado desapariciones, dejando claro que ella era de la misma opinión. Para la gente que vivía aquí, el océano era un simple hecho de la vida y algo que había que respetar, pero no temer. Sabiendo lo que hacía ahora, no dudaba de que había terribles y extrañas anomalías acuáticas que harían que su mente se revolviera. Tulu no sonaba tan imposible ahora. ¿Cómo lidia Harcourt con las anomalías acuáticas? Pobremente. Jaume lo dijo rotundamente, y Blake hizo una mueca. No esperaba nada mejor. Hay demasiado océano que está inexplorado y demasiado que es literalmente inalcanzable. Podría ser otro mundo allá abajo, por lo que sabemos. Cualquiera que llegue a tierra o la amenace como la reina oxidada nos ocupamos de ellos lo mejor que podemos, pero normalmente no vamos a cazar anomalías en las profundidades. Blake supuso que se ocuparon de los testigos por su cuenta en su mayor parte. Un barco se hunde, su tripulación desaparece y todo el mundo culpa al mal tiempo, a los piratas o a los Grimm. Los nadadores arrastrados bajo las olas eran tiburones. Extrañas luces en las profundidades del océano eran medusas, plancton o trucos de la vista. Harcourt no necesariamente persiguió todas las anomalías que existían, sino que priorizó las que amenazaban con hacerse públicas. Las desapariciones se están dando a conocer, señaló Blake. Si esto sigue empeorando, corremos el riesgo de una clase de realidad.
Jaune resopló, agachó la cabeza y luego la miró con una sonrisa irónica. No necesitas convencerme si quieres investigar esto. Kuokwana es tu hogar. Te ayudaré a averiguar qué está pasando. Blake se sonrojó, avergonzado de haber sido atrapado. Gracias. Barra. La playa no estaba vacía, ni siquiera a altas horas de la noche. El sol se había puesto hacía una hora y ahora la luna salía, su masa destrozada reflejaba los rayos a través del océano y hacía ondular cada ola. Blake lo observó, preguntándose con asombro por un momento qué criatura colosal o monstruosa podría haberlo destrozado. Eran pensamientos que nunca había tenido antes, y pensamientos que pocos habían considerado. Ella también escatimó algunos por la forma en que Arkorb lo había encubierto. ¿Impacto de meteorito? ¿Actividad volcánica? Su atención se desvió cuando Jaune se burló enojada. ¿Qué están haciendo todos estos niños aquí? ¿Quieren meterse en problemas? Efectivamente, la playa estaba siendo visitada por jóvenes faunos que jugaban en las aguas poco profundas, construían castillos de arena e incluso algunos pescaban con pequeñas redes en palos. A su favor, algunos faunos mayores estaban cerca vigilando las cosas, pero ella podía entender su frustración. No se puede prohibir que la gente se acerque al océano. No veo por qué no. Siguió adelante con un gruñido, sus zapatos crujiendo suavemente en la arena. Varios niños faunos miraron en su dirección, y algunos señalaron. Algunos parecían intrigados por el humano, pero la mayoría se alejó, y Blake atrapó a una madre, o a una hermana mayor, que venía a recoger a un niño, lo recogía y se lo llevaba como si Jaune fuera una especie de depredador. Blake frunció el ceño al mirar la espalda de la mujer. Siempre le había parecido que los humanos eran los racistas y ellos las víctimas, nunca que pudiera ser al revés. Jaune se alejó de los niños que jugaban y se adentró en la costa, más cerca de la tierra desértica y lejos de las familias. Se paró al borde de la marea, el agua lamiendo débilmente la parte delantera de sus zapatos mientras miraba hacia el agua. Blake se acercó para colocarse a su lado, con las manos en los bolsillos y el aire frío haciendo que se le erizaran los pelos de las orejas. ¿Algo? No estoy muy seguro de lo que estoy buscando, dijo Jaune. No hay rumores más que por las desapariciones, y no hay pistas más que por los jóvenes. La miró por el rabillo del ojo y Blake se cruzó de brazos. Tenía una sospecha que se hundía y él le dio la razón un segundo después. Tienes la edad adecuada. Yo también soy reconocible. A otros faunos, claro, pero si se trata de una criatura anómala, realmente no quiero ser un cebo. ¿Preferirías que contratáramos a un niño para que lo usara en su lugar? ¿No podemos usar un recorte de cartón? No si caza por el olor, el calor, la sangre o cualquier otra cosa. Blake suspiró. 30 minutos más tarde, estaba sentada en la arena con una camisa de verano y un pareo prestados del armario de su madre. Era una cosa terriblemente luminosa y aireada, con una tela verde salpicada de flores amarillas. Ninguno de los dos colores gritaba Blake belladona, pero su madre siempre le había dicho que el negro y el morado no podían hacer un armario completo. El agua le rozó las sandalias y los dedos de los pies, y se aferró a las rodillas, fría y molesta a medida que avanzaba la hora y la mayoría de los niños se marchaban. Ahora, los padres tenían motivos reales para preocuparse por Jaune, ya que presumiblemente estaba a poca distancia con un par de binoculares mirando cada parte del asqueroso. ¿Por qué siempre soy yo el cebo? Refunfuñó Blake para sí misma. Oh, no tengo aura. Soy frágil. Ya. Se quitó un poco de arena. Realmente necesitamos contratar a alguien más para que asuma la responsabilidad para variar. Tal vez no debería haber sido tan duro con Ruby. La luna se elevó más alto, la marea subió y Blake se estremeció cuando el agua le lamió el trasero, ahora aún más frío. Podría y probablemente debería haber retrocedido, pero si iba a traer algún horror sobrenatural a las profundidades, entonces también podría actuar vulnerable. Al menos, podría llegar a aplastar la cara de un demonio con tentáculos. Oh, demonios, si este era un monstruo con tentáculos que aura o no, le estaba lanzando a Jaune. Había leído suficientes cómics para saber lo que les pasaba a las niñas faunas en edad escolar alrededor de un monstruo con tentáculos. Lo que aquellos artistas enfermos pensaban que se podían usar las orejas de un fauno, humanos, seguro, la había hecho temblar. Eran sus oídos para llorar en voz alta. El pergamino de Blake zumbó y ella lo sacó. El texto era obviamente de Jaune. Si su nombre no lo delataba, entonces la horrible idea que contenía sí lo hacía. Intenta retozar un poco en el agua.
¿Parezco alguien que retoza en el agua? Preguntó Blake, poniéndose de pie con un gemido. No caminó sino que se abrió paso en el agua, hasta que le lamió las rodillas, y luego comenzó a decir, en un tono monótono. Agua. Me estoy divirtiendo mucho. Mi vida se enriquece con la sensación de la arena mojada bajo mis pies y los peces espeluznantes nadando alrededor de mis dedos. Brrr, esto es frío. Ella se agarró los brazos y dijo, más fuerte. ¿Puedes venir y tratar de comerme ya? Me estoy congelando aquí. El monstruo de las profundidades no respondió. De hecho, el agua era tan clara para su visión nocturna que podía ver que no había nada más que peces alrededor. Otra razón más para que fuera tan improbable que los demás fueran atacados sin darse cuenta. La casa de fieras carecía de industria, por lo que el agua era cristalina y los ojos de los faunos no se dejaban engañar por la oscuridad. Lo que sea que se los haya llevado no puede haberse colado en ellos. No si se trataba de un monstruo espantoso, en todo caso. No es bueno, dijo Blake una vez que volvió a la playa escurriendo su pareo. Estaba empapado y ahora era odiosamente pesado. Jaune le arrojó una toalla que ella envolvió alrededor de sus hombros. No vi nada. Tal vez solo se aplica a cierto tipo de persona. Blake frunció el ceño. Escoge tus próximas palabras con cuidado. Me refiero a alguien vulnerable y débil. Una sabia elección. O tal vez solo sale en ciertos días, ciertas condiciones o cualquier cantidad de cosas. ¿Sabes si siempre llovía los días en que la gente desaparecía? Ella no tenía idea y lo dijo, y Jaune suspiró. Esto no iba a ninguna parte rápidamente, y se sorprendió de que el de la casa de bienvenida hubiera sido tan fácil. Por otra parte, pensó Blake, la casa de acogida se acercó activamente a la gente para tratar de atraerlos. No lo habría encontrado de otra manera. Hay algunas personas con las que podríamos hablar, dijo Blake. Están. Bueno, son fanáticos. No es el tipo de personas con las que me gustaría tratar. Adam solía manejarlos antes, pero siempre han estado bien conectados. Tienden a saber cosas. ¿Intermediarios de información? De una clase, los hermanos Albain eran demasiado extremistas para su gusto, pero Siena había dicho una vez que estaban demasiado bien informados y eran demasiado útiles para deshacerse de ellos. Nunca aceptarían tratar con Jaune, una humana, pero podrían tratar con ella. Puedo intentar hablar con ellos mañana. El problema es que es poco probable que quieran ayudarnos. ¿Es todo el mundo en Menagerie tan singularmente inútil? ¿Es una cosa de faunos? Blake le lanzó una mirada. Eso está muy cerca de una declaración racista. ¿De verdad me están acusando de racismo aquí? ¿Dónde no puedo salir a caminar sin que la gente me mire? El cándido comentario la hizo estremecerse. Honestamente, regresemos con tus padres y veamos a estas personas por la mañana. Sí, sí. Eso suena como un plan. Me pregunto cómo estará todo en Vale. Ruby no puede meterse en tantos problemas. Dijo Jaune. Blake no estaba tan seguro. Barra. Póstrense. Gritó el hombre de túnica roja, cayendo de rodillas. El dios ha venido una vez más. Sus manos se elevaron por encima de su cabeza y las bajó, lo que hizo eco de cientos de personas. Las vallas publicitarias electrónicas parpadeaban con símbolos gigantes de galletas que se rompían una y otra vez. Las masas cayeron de rodillas. Oh, la que nos vigila desde lo alto. Dile a tus fieles dónde se desmorona la galleta. El rostro gigantesco y amenazante en el cielo ladeó su gigantesco rostro amenazante, a un lado. Sus labios se abrieron y el mundo se detuvo, atrapado en un momento de asombro y miedo. Exijo. Pero en eso sonaron unas campanadas. Los ojos del sacerdote se desorbitaron. Toquen las campanas. El mundo está llegando a su fin. La gente comenzó a gritar y correr presa del pánico, mientras que otros se tiraron al suelo y lloraron. El rostro miró hacia un lado, hacia el vasto cosmos, y luego hacia atrás. No, espera, retumbó. Ese es solo mi pergamino. Cheque de lluvia. Los veré a todos más tarde. Quédate en paz, sé bueno y. Cómete tus galletas y tu leche. La diosa ha hablado. Exclamó un hombre con sobrepeso. Necesitamos más galletas. Galleta. Zumbó la masa de figuras con capuchas rojas. Ruby Rose se alejó del globo terráqueo y saltó sobre Timothy, que estaba ocupado haciendo un nido de telarañas en un rincón de la habitación para dormir.
Aterrizó graciosa, saltó sobre el escritorio de Jaune y le arrebató su pergamino, sacudiendo distraídamente a Timothy unos cuantos grillos que alegremente molió en su boca llena de muelas. Oficinas de ArcCorp. Habla la directora interina Ruby Rose. ¿Cuál es tu catástrofe? Hola, hermana. Ruby se desinfló. Vaya. Eres tú. ¿A qué se debe esa reacción? Preguntó Jan, completamente ofendido. ¿No soy tu hermana favorita en todo el mundo? Eres mi única hermana. Y pensé que podría ser una llamada importante. ¿No soy importante? Estoy trabajando, Jan. Yo tengo la responsabilidad. Ruby miró ociosamente el globo terráqueo con el que había estado jugando, junto con el portátil de Jaune, abierto a los archivos de casos anteriores, que había estado leyendo como si fuera el último número de X-Ray y Buff. Ahora soy director interino de ArcCorp. No tengo tiempo para charlar con hermanas mayores quejumbrosas. Tengo la intención de venir y darte problemas por eso. Ruby miró a Timothy y a la telaraña anticartero que había montado encima de la puerta. Se había acostumbrado a colgarse de ella por encima de la gente que entraba, esperando su oportunidad para saltar. Odiaba especialmente al cartero, ya que no entendía el concepto de correo empujado a través de una ranura. Por otro lado, el cartero estaba convencido de que tenían un perro muy agresivo que no dejaba de arrebatarle el correo de la mano. Ruby no tuvo el corazón para corregirlo. Sería una mala idea. Una muy mala idea. Lo sé. Lo sé. Papá me dijo que Ruby tiene un trabajo a tiempo parcial y se lo está tomando muy en serio. No es que nunca haya hecho algunos turnos para pagar Bumblebee. Y tengo una buena razón para llamar. Ruby no estaba convencida. ¿Estás dudando de mí? No. No, mintió Ruby. Nunca dudaría de mi maravillosa hermana mayor. HMMM. Jan no parecía convencido. Lo que sea. Mira, fue ArcCorp la que se ocupó de ese extraño acosador en Beacon, ¿verdad? El que estaba robando ropa interior y usando un semblante para volverse invisible. Sí. Y ArcCorp se ocupa de personas que explotan sus apariencias con malos propósitos, ¿verdad? En realidad no, pero claro, sigue. Bueno, quiero decir que son investigadores privados, ¿verdad? Ozpin te contrató. Eso está más cerca. Y lo más cerca que Ruby podría decir. Jan, tristemente, nunca lo entendería, y era mejor que no se enterara del mundo crepuscular. Ruby suspiró dramáticamente, luego levantó el puño. Oh, sí, eso sonaba tan bien. ¿Ruby? ¿Qué? Oh, ¿puedes repetir eso? Estaba tomando notas. Apuesto a que sí. Le dije que había oído al tío Crow hablar de un bar al que había ido y que estaba hablando con Ozpin. El interés de Ruby se desvaneció con la mención de Crow y el bar, porque eso era algo demasiado común y demasiado miserable. Y luego escuché a Ozpin decir que, pase lo que pase, no puede dejar que ArcCorp se entere. Ruby se animó. ¿Dijo eso? Estoy seguro de ello. Y me sentí bastante extraño por toda la conversación, especialmente porque el tío Crow estaba en Beacon y ni siquiera apareció para saludarme. Y eso era algo así como un crimen en lo que respecta a Jan. Ruby no dudó ni por un segundo de que toda esta llamada telefónica era esencialmente un gran momento de vete a la mierda, tío Crow. Ozpin dijo entonces que Crow debería tener cuidado, pero que podía volver si quería, y siempre y cuando no lo siguieran. Ajá. ¿Y dijeron para qué? No es que yo haya oído. De todos modos, ese no es el punto principal. Quiero contratarte para que me ayudes a descubrir lo que está pasando y le des una lección al tío Crow. ¿Contratarme? ¿Con qué? Contrata a ArcCorp. Ruby miró alrededor de la oficina de contención. 2/3 de ArcCorp están actualmente de vacaciones y yo estoy sosteniendo el fuerte por mi cuenta. Puedo hablar con ellos cuando regresen en una semana más o menos. No, podemos hacerlo. Vínculo hermana-hermana. Quiero decir, es solo seguir al tío Crow. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Dadas las peligrosas y salvajes anomalías a las que se enfrentaba ArcCorp, Ruby no estaba tan confiada. No sé. Vamos. ¿Dónde está tu espíritu aventurero? Han pasado años desde que hicimos algo juntos. Además, apuesto a que tu jefe quedará muy impresionado si resuelves un caso sin que él tenga que involucrarse. Ruby sabía que estaba siendo manipulada. Ruby sabía que estaba funcionando. ¿Lo crees? Lo sé.
No tendrá más remedio que contratarte a tiempo completo. Sí, sí. Ruby se levantó de un salto. Sí. Dijo ella, con más confianza. ¿Qué era ese viejo dicho? Es mejor pedir perdón por robar una galleta que preguntar si puedes tomar una galleta en primer lugar. Algo así. Hagámoslo. Genial. Te veré en tu oficina. No. Gritó Ruby. Oyó que Jan se alejaba, ensordecida, al otro lado de la línea. Quiero decir. Timoteo, las correas, los grillos, los paquetes de comida para llevar abandonados, las latas y botellas de refresco, la ropa sucia. Ruby se encogió. No lo he hecho. Has convertido la oficina en un espejo de tu dormitorio, ¿verdad? No. Sí. Quizás. No se puede probar nada. Jan suspiró. Entonces, ¿qué tal si nos reunimos en la esquina de la calle afuera y partimos de allí? Te atraparé en una hora. Jan colgó y Ruby dejó su pergamino en el suelo, dibujando y soltando un largo suspiro. Solo estoy haciendo esto porque Jan se metería en problemas por su cuenta si no lo hiciera, mintió, tanto a Timothy, como a Jaune y a sí misma. No estoy haciendo esto porque quiera o piense que es genial. Estoy haciendo esto para mantener el secreto de ArcCorp. Ruby llenó el cuenco del perro de Timothy con grillos y otro con agua, caminó por el globo terráqueo, metió la cara para decir, no le digas nada a Jaune. Y se fue. Alabanza. Exclamó el pequeño globo en voz baja. Todos alaben la cabeza gigante. Barra. Los hermanos Albain accedieron a reunirse con ellos con notable facilidad, lo suficiente como para que Blake los mirara con recelo cuando los llevaron a la trastienda de un pequeño y tranquilo restaurante y casa de copas al mediodía del día siguiente. Blake sollozó el frío que sentía formarse en el borde de los senos paranasales y miró a Fennek o a Corsac con el ceño fruncido. Nunca valió la pena tratar de recordar cuál era cuál. Blake belladona. Dijo el que Blake mentalmente decidió que sería Fennek. Espero que entiendas lo preocupante que ha sido para nosotros tu regreso a Menagerie. ¿Debería sentirme preocupado por eso? Deberías hacerlo. Dijo el otro, porque dudo que te convenga que Adam se entere de tu presencia. Eso no es una amenaza. Levantó una mano para alejarla. Hemos hecho todo lo posible para mantener las noticias de su llegada apagadas, o al menos limitadas a la isla. Blake los miró con recelo. ¿Por qué? No nos conviene que se centre demasiado en ti. El hermano se sentó, se sirvió un vaso de agua y bebió de él, luego se sirvió uno a cada uno de ellos. Las gafas en sí podrían haber sido envenenadas, pero Jaune arruinó eso al agarrar y beber las suyas sin dudarlo. Ninguno de los hermanos reaccionó, por lo que Blake asumió que era seguro. El enamoramiento de Adam por ti nunca antes había sido asunto nuestro. Dijo Corsac, pero se convierte en asunto cuando influye en sus decisiones. Somos leales al colmillo blanco en primer lugar, y a Adam. Es un hombre al que hay que seguir y admirar cuando está en su sano juicio, y el ejemplo de un ex tóxico cuando no lo está. Estoy seguro de que puedes entender por qué preferimos que sea lo primero y no lo segundo. Blake podía, tanto desde un punto de vista sensato como estratégico. Probablemente sería una mala imagen que Adam regresara y comenzara a actuar en público a su alrededor también. El colmillo blanco llamaba hogar a la casa de fieras, pero era una simplificación excesiva decir que todos en la casa de fieras los aprobaban. Algunos lo hicieron, otros no, y otros estaban indecisos, y Siena y el colmillo blanco siempre estaban mostrando su mejor cara con las masas. Adam solía ser bastante bueno en eso y no siempre había sido el maníaco violento que era ahora. Había sido carismático, encantador, inspirador y cariñoso una vez. No tengo intención de quedarme mucho tiempo. Dijo Blake. Solo una semana para ponerme al día con mis padres y luego nosotros, nos iremos. Hasta entonces, esperábamos ayudar con las desapariciones locales. ¿Es por eso que estabas sentado en las aguas poco profundas mientras el humano te acechaba? Preguntó Fennek, divertido. Blake lo era mucho menos y lo fulminó con la mirada. Oh, ven ahora. ¿Esperas que no tengamos gente vigilando al único humano en Menagerie? Pensamos que tendrías suerte, ya que nuestros agentes ya han ahuyentado a algunos que pensaron en dar una lección al humano. Habrían sido ellos los que lo habrían aprendido si hubieran intentado algo con Jaune. Puede que no tuviera aura, pero no era fácil, y Blake les habría arrancado una nueva por intentarlo. Dudaba que fuera por la bondad de sus corazones que hicieran que su gente interviniera.
Un ser humano brutalizado en Menagerie se vería muy mal y podría atraer el tipo de atención que el colmillo blanco no necesitaba. Jaune, por supuesto, no entendió eso. O tal vez lo hizo y simplemente lo ignoró. Él sonrió y dijo: gracias por eso. Te agradezco mucho que me cuides. Fennec, ¿o era Corsac? Miró, perplejo, a Blake, que se encogió de hombros. Había momentos en los que ni siquiera ella podía distinguir si Jaune estaba siendo estúpido, ingenuo o sarcástico. Era mejor dejarse llevar. Sí, no estamos seguros de qué interés tienen ustedes dos en esto, pero claramente están más allá de toda sospecha dado que han sido observados en todo momento. Si quieres investigarlo, por supuesto. Fennec hizo un gesto con la mano. Hemos tenido muy poca suerte. Las autoridades, Sienna y tus padres tampoco han tenido mucha fortuna. ¿Te han vigilado las playas, entonces? Preguntó Jaune. Los gemelos parecían molestos por tener que responder a un humano, pero dejaron de lado su aversión. Durante el último mes, sí. Pensamos que los primeros podrían haber sido accidentes, pero cuando 6 personas desaparecieron nos dimos cuenta de que algo estaba pasando. Desafortunadamente, nuestra gente no ha visto nada. También hemos intentado poner cebo para lo que sea, o para quien sea, pero nunca se toma. Los pescadores también han rastreado las profundidades alrededor de la isla, dijo el otro. Hemos tenido buzos buscando cuerpos, pruebas, cualquier cosa para llevar a las familias. Nada. Pase lo que pase, sus cuerpos fueron llevados lejos de la isla. ¿Y no ha habido aceptación en Grimm? Preguntó Blake. Ninguno que se haya destacado. Más o menos los mismos ataques de siempre a barcos pesqueros, pero nunca cerca de la isla. Al menos 1 kilómetro de distancia en todos los casos. ¿Y los barcos? Preguntó Jaune. ¿Algún barco inusual? Ninguno de los que han atracado aquí. Dijo Fennec. Aunque... Hermano, ¿no? ¿Qué pasa? Preguntó Jaune. Cualquier cosa puede ayudar. Ha habido rumores, Fennec se estremeció cuando su hermano chasqueó la lengua. Lo siento, Fennec, pero no está de más compartirlo. Así que se había equivocado después de todo y eso era Corsac. No importa. Se volvió hacia ellos. Ha habido rumores de los pescadores, cuentos fantasiosos, estoy seguro, de un barco embrujado en el agua. Es una tontería. Dijo Fennec. Lo más probable es que sea un truco de la vista. O tal vez sea un barco. Dijo Blake. ¿Un barco fantasma? Fue un error, se dio cuenta en retrospectiva, y Jaune se apresuró a aprovecharlo. Los fantasmas no son reales, Blake. Golpeó la mesa con la mano, se inclinó y susurró a los hermanos Alban. Tendrás que perdonarla. Demasiado tiempo en Vale con la televisión por cable le ha podrido el cerebro. La sangre corrió a la cara de Blake. ¿No dije que creía? He oído hablar de cómo las tonterías pueden pudrir la mente. Dijo Corsac. Definitivamente ha podrido los suyos, coincidió Jaune, mientras los dientes de Blake rechinaban detrás de él. Ha pasado por encima del nido del cuco. Quiero decir, ¿en serio, fantasmas? ¿Paranormal? ¿Sobrenatural? Se echó a reír. Era una risa ronca que hizo que los hermanos Albain intercambiaran miradas extrañas. Ja, ja, ja. Dijo Jaune, pronunciando cada palabra. Tonto, supersticioso, estúpido Blake. Le dio un puñetazo en el brazo con cariño. Eres tan tonto. Los hermanos Albain miraron fijamente a Blake. Blake miró fijamente a Jaune. Jaune miró al mundo con una gran sonrisa tonta. Te mataré, pensó Blake. Te mataré lenta y dolorosamente. Sí. Bueno. Fennec se aclaró la garganta. Bastante. Dejando a un lado los problemas de los barcos fantasmas, no está más allá de la posibilidad de que hayan visto un barco, pero le hayan perdido el rastro en la niebla. La mayoría de los avistamientos se producen a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, antes de que se ponga el sol. ¿Te refieres a una nave totalmente mundana? Preguntó Jaune. Corsac lo miró de reojo. ¿Hay algún otro tipo? No lo hay. Bien por ti por entenderlo. La sonrisa de Jaune era deslumbrante. Pero, hipotéticamente hablando, si quisiéramos echar un vistazo a este recipiente totalmente normal, ¿dónde y cómo lo haríamos? Esto es Menagerie. Siempre hay barcos en el agua. Lo que va y viene suele ser grabado, pero supongo que estás preguntando si alguien podría haberse colado y secuestrado a los niños. Fennec se encogió de hombros.
Lo habíamos considerado, por supuesto, era nuestra principal sospecha más allá de los Grimm. Hemos tenido lanchas rápidas que van por ahí buscando, pero cualquier rumor que oigamos sobre el barco siempre se queda en nada. Nunca hemos sido capaces de atraparlo, ni siquiera de verlo. ¿Podemos prestarte un bote?, preguntó Jaune. Corsac resopló. Absolutamente no. Nuestras naves son importantes para la causa y no deben ser prestadas a ningún ser humano. ¿Y si te pagara $500,000 de gravámenes? Corsac se quedó boquiabierto. ¿Qué? Jaune golpeó un maletín sobre la mesa. Dinero en efectivo. Barra. Estamos financiando el terrorismo, dijo Blake. Terrorismo legítimo, coincidió Jaune. Terrorismo normal, mundano y totalmente no anómalo. Ese es el mejor tipo de terrorismo. ¿Te das cuenta de que el dinero se va a usar para propósitos terribles? A diferencia del dinero que pagamos en impuestos que es desviado por políticos corruptos para favorecer a sus aliados, llenarse los bolsillos y financiar empresas comerciales moralmente cuestionables. No controlamos el mundo, Blake, solo las partes anómalas de él. Jaune se sentó en la proa de la elegante lancha rápida, probablemente robada, con un cañón montado en la parte delantera. Era una cosa rápida que había pasado de cortar las olas a hacer aquaplaning con una velocidad notable. Blake estaba de pie detrás del volante con la mano derecha en la palanca, refunfuñando para sí misma al pensar en los hermanos Albain con $500,000 de gravamen. Además, ni siquiera es tanto. A ti, tal vez. A ellos también. Quiero decir, realmente, financiar a un grupo terrorista internacional que tiene que luchar contra Grimm, cazadores y soldados de Atlas no puede ser barato. ¿De verdad crees que $500,000 va a marcar una gran diferencia? Probablemente lo usarán aquí en la isla para empujar el ángulo delantero local. Eso no cambiaba lo que habían hecho y a quién se lo habían dado. Blake negó con la cabeza e ignoró la conversación. El lema de ArcCorp, y por lo tanto el de Jaune, era que si no era anómalo, entonces no era asunto suyo. Los faunos eran anómalos, pero ahora eran clase realidad, por lo que no tenía sentido involucrarse en sus asuntos. Blake no estaba segura de si le gustaba esa actitud o no, pero suponía que preferiría esto antes que a ArcCorp en una campaña de genocidio contra los faunos. ¿Hay terroristas anómalos?, preguntó Blake. Clasificamos a la familia Schmee como eso. Aquello era, pensó, algo muy justo y razonable. ¿Algún otro? Siempre hay algunos que surgen de vez en cuando. Por lo general, es una variación de un grupo de personas que han descubierto anomalías, como el poder y quieren recolectar más para volverse aún más poderosos. Termina de dos maneras. O ArcCorp los encuentra y los elimina, o descubren por qué ArcCorp fracasó en contener tantas anomalías en primer lugar. El último grupo era el último y se mataban cuando sus anomalías se rompían. Prácticamente una recreación de nuestro pasado. Todo esto fue antes de mi tiempo, agregó. Entonces supongo que está Ozpin. El solo nombre hizo que un gruñido saliera de los labios de Blake. Es, supongo, el primer terrorista anómalo. Iniciaste las brechas de contención y liberaste todas las anomalías que actualmente arrasan Remnant. Él también te dejó morir. Sí. Jaune puso los ojos en blanco. Quiero decir, liberó todas las anomalías en todo el mundo, pero claro, la parte en la que trató de abandonarme es totalmente su peor crimen. El sarcasmo no fue apreciado, y Blake sacudió bruscamente el bote de izquierda de derecha para hacerlo tambalearse. Blake. Lo siento. Un badén. No hay badenes en el océano. Lo son. Se llaman ballenas. Jaune le lanzó una mirada poco impresionada y se arrastró de regreso a la cabaña. Estaba despejado, con agua hasta donde alcanzaba la vista. Blake sentía poco miedo o preocupación por eso, ya que había crecido en menagerie y, por lo tanto, había estado en botes desde que era una gatita joven en el regazo de su padre. Jaune se sentía quizás un poco menos cómodo si nos guiábamos por las miradas anhelantes que enviaba a menagerie. Estaban tan lejos que nadie los encontraría si se hundían. ¿Este es el lugar perfecto para que dos personas desaparezcan y nunca más se vuelva a saber de ellas? ¿Tienes que decirlo así?, preguntó Jaune, abrazándolo de los brazos. Preocupado. ¿Cómo le tienes más miedo al océano abierto que a todos los monstruos con los que tratas regularmente? Porque puedo luchar y matar monstruos, dijo Jaune. Y creo que el miedo a ahogarse en el océano es algo muy legítimo. ¿Es así como te deshaces de mí y robas mi saldo bancario para ti?
Tu familia me perseguiría y me mataría. Quiero decir, uno o dos de ellos podrían. Tu familia es única. ¿Lo he dicho recientemente? Sí. Jaune miró más allá de eso, pensó Blake. Blake. Hay niebla por delante. Mucha niebla. Respiró hondo y lo soltó. ¿Qué tan probable es que haya niebla como esta en el océano abierto? Mucho. Se quedó paralizado. ¿En serio? Ocurre principalmente alrededor de las regiones costeras donde la temperatura entre el mar y la tierra difiere. Blake lo recitó de memoria, sin preocuparse en absoluto mientras los conducía hacia la niebla. Ocurre generalmente en primavera o verano debido a eso, y puede volverse bastante espeso. Podría haber alguna masa de tierra por aquí. Así que no, la neblina o la niebla en el océano no es anómala. Señaló Jaune. ¿Es anómalo un gran petrolero abandonado con niebla que sale por todos sus orificios? Blake tiró de la palanca hacia atrás y cortó el acelerador, deteniendo lentamente la lancha rápida en el agua, a unos 400 metros de distancia de dicha embarcación. Jaune lo llamó petrolero, pero eso solo demostró lo náutico que no era. Era un arrastrero de pesca, repleto de la grúa que habría levantado redes llenas de peces. Sin embargo, eso era lo único normal. Parecía como si estuviera eructando la niebla, gruesas olas ondulantes de la materia que salían de la cubierta y sobre los costados para salpicar hacia el océano y hacia ellos. Era como una máquina de niebla flotante que se había dejado encendida, y el aire estaba tan cargado de ella que seguir a Jaune a menos de 1 metro de distancia de ella se convirtió en un desafío. Voy a arriesgarme y decir que esto no es normal, dijo Jaune. Sí. Gimió Blake, palmeando su rostro. Sí, esto definitivamente cuenta como inusual. Genial. Jaune se balanceó sobre sus talones. Quiero decir, estaba bastante seguro, pero también soy un poco inútil en asuntos náuticos y no quería sonar estúpido. ¿Jaune? ¿Sí? Cállate. Capítulo 23. Si había algo de lo que sentirse feliz era el hecho de que, a pesar de la embarcación anómala, podía ver el agua lamiendo su casco, lo que significaba que no era un barco fantasma real. La niebla constante que se desprendía de él debía de haber hecho un buen trabajo al ocultarlo de los marineros desprevenidos y convencerlos de ello, pero el barco en sí parecía normal. Era más probable que la anomalía fuera algo a bordo. La desventaja de ese hecho fue que Jaune le informó alegremente que tendrían que abordarlo, y luego le pidió que llevara lentamente el bote al costado de la cosa. Realmente no había ningún lugar donde amarrarlo, así que echó el ancla junto a la escalera de seguridad metálica construida en el costado de la cosa y dejó la lancha rápida chocando contra su costado. Estaba a punto de preguntarle si quería que ella subiera primero, pero cuando apagó el motor, Jaune ya estaba a mitad de camino, con los faldones de su abrigo revoloteando detrás de él. No tienes aura. Le recordó Blake. Le devolvió el saludo y dijo algo perdido por el sonido de las olas. Blake suspiró y se levantó de un salto, cogiendo un peldaño y arrastrándose tras él. La cubierta era estéril. La grúa y el sistema de cabrestante utilizados para levantar las redes industriales estaban oxidados, la gran escotilla de la bodega a donde se almacenaría el pescado no era mejor y las ventanas de la cabina se habían roto hacía mucho tiempo. Había 2 lanzadores de arpones en la proa, uno a la izquierda y otro a la derecha, diseñados para su uso contra Grimm en su mayor parte. Esos estaban descargados y colgando. Ya no había arpones en los tambores metálicos que había a su lado. Blake se preguntó si se habían utilizado antes de lo que fuera que le ocurriera a esta nave. No hemos sido atacados, dijo Jaune. Es una buena señal. Vale la pena señalar que esta cosa no se ha aprovechado de ninguno de los barcos pesqueros que la vieron y, por lo general, se retiró. Es posible que no estemos ante una anomalía agresiva. Blake asintió. Apreció tanto la advertencia como el hecho de que Jaune se había enterado del caso con el tejedor guardián y había optado por informarle de sus conclusiones en lugar de asumir que estaba en la misma página. Todavía hay niños secuestrados, dijo Blake. No lo sabemos con certeza. Esto podría no tener nada que ver. Es cierto. Blake miró hacia la entrada hacia el casco de la nave. Supongo que vamos a ir allí. Claro que sí. Estaba completamente oscuro bajando por la escalera metálica hacia las entrañas del arrastrero, lo que quería decir que Blake no tenía ningún problema, pero Jaune tuvo que sacar su pergamino y usar la función de antorcha. Las paredes estaban frías al tacto, relativamente limpias de óxido, pero recubiertas de una fina capa de polvo y mugre.
Nada sospechoso, pero la confirmación de que nadie había limpiado el lugar en mucho tiempo. La niebla continuaba acumulándose y subiendo las escaleras detrás de ellos, desafiando casualmente la gravedad, pero también bañando sus piernas como un río. Podía sentir el frío roce de sus piernas, hasta el vientre. Afortunadamente, era parcialmente transparente, porque de lo contrario le habría aterrorizado que los monstruos atacaran sus piernas. ¿Qué opinas de esta niebla?, preguntó Blake. Parece una neblina o niebla normal, dijo Jaune. Aunque no puedo probarlo exactamente. No estoy sintiendo ninguna alteración o impulso metálico que sugiera que tiene algún aspecto de control mental, pero eso podría llevar tiempo. Tampoco siento ningún cambio biológico. ¿Es algo que hay que sacar a relucir ahora que estamos metidos hasta la cintura? Relájate. Sonrió. Estuve atento al océano mientras nos acercábamos. Si esto fuera peligroso para la vida orgánica, entonces habría habido bancos de peces muertos y flotando en la superficie. Algo así habría llegado a Menagerie, aunque solo fuera para que se preguntaran qué estaba causando el fenómeno. Le sorprendió que le prestara tanta atención, también la impresionó, y se castigó a sí misma por no haber pensado en ello. Obviamente, todavía tenía muchas cosas que aprender. Quiero decir, ¿crees que es un movimiento agresivo o un mecanismo de defensa? ¿Defensa? En realidad, es un pensamiento interesante. Tal vez esta cosa quiera permanecer oculta. No hizo un buen trabajo con nosotros. Lo sé, dijo Jaune. Pero sí lo hizo con todos los demás barcos. Me pregunto qué nos diferencia de todos los barcos pesqueros con los que se cruzó. Más preguntas sobre las que reflexionar. Esta anomalía era claramente consciente de las personas que la rodeaban si se esforzaba por permanecer oculta, así que ¿por qué no los había evadido? Blake no pudo evitar sentir que se había dejado notar, lo que implicaba que los quería a bordo. Suponía que no era imposible que se encontraran con una anomalía amistosa, o con alguien que supiera de la existencia de ArcCorp y quisiera cooperar, pero estaba segura de que no iba a darlo por sentado. Sus experiencias recientes sugerían que eso no era algo común. Un sonido débil y aniñado resonó por los pasillos. Blake se puso rígida de inmediato, todas las películas de terror que existían la entrenaban para encerrarse instintivamente ante un sonido que era inconfundiblemente la risa de una niña. Dale un rugido furioso, un gruñido monstruoso o el sonido de cadenas traqueteando y ella estaba bien, pero la risa de niña estaba fuera de lugar. Lo único peor eran las muñecas pequeñas, parecidas a los humanos. Jaune. Siseó. Dime que has oído eso. No hubo respuesta. ¿Jaune? Preguntó Blake, volviéndose. No estaba Jaune. Oh, claro que no, no. Le salió el aliento de pánico. Jaune. Jaune, te juro que si me estás gastando una broma, te estrangularé mientras duermes. Los segundos pasaron, cada uno acompañado de risas infantiles y el desalentador conocimiento de que Jaune era demasiado profesional para hacer algo así a propósito. Mierda, mierda, mierda. 2 misiones seguidas en las que te secuestran a ti. Por favor, dime que esto no se va a convertir en algo común. Blake esperó, con la esperanza de que saliera y gritara sorpresa. Él no lo hizo, obviamente, y ella dibujó a Gamble Road, tragando saliva y retrocediendo contra la pared más cercana. No era solo que se hubieran llevado a Jaune lo que tenía su corazón acelerado. Se lo habían llevado antes de que pudiera emitir un sonido, y tan silenciosamente que ella no se había dado cuenta. En un estrecho pasillo metálico donde cada paso resonaba, y donde casi no había rincones en los que esconderse. Sin embargo, no hubo salida. Si se iba, es posible que esta nave nunca vuelva a aparecer. Tampoco había Timoteo para ayudarla esta vez. Blake respiró hondo y lo soltó, se mantuvo de espaldas a la pared y comenzó a deslizarse por el pasillo, con los ojos en ambos sentidos. Si se mantenía de espaldas al metal, suponiendo que el metal en sí no fuera anómalo, nada podría detenerla. A unos 100 metros del pasillo y de la niebla, Blake se dio cuenta de que el pasillo no debía tener 100 metros de largo. El arrastrero solo tenía esa longitud, y el objetivo de un pasillo bajo la cubierta era conectar la cubierta con las habitaciones, la bodega, el motor y todas las demás cosas dentro del casco. Viajar 100 metros sin una sola puerta era simplemente un mal diseño o, más probablemente en este caso, imposible. La anomalía se extendía por el pasillo. Infinitamente, pensó Blake como un agudo pozo de miedo acumulado en sus entrañas. ¿Estoy atrapado en un túnel sin fin como lo estuvo Pirra?
Estaré atrapado aquí por la eternidad, esperando para siempre hasta que lo que sea que se llevó a Jaune me lleve a mí. La risa de niña había cesado, y todo lo que quedaba ahora era un silencio que parecía demasiado ominoso. Esta cosa es sapiente y consciente de nosotros. Está demostrado. Tal vez debería probar un enfoque diferente. Blake se aclaró la garganta de flema y miedo, y luego gritó. Hola. Mi nombre es Blake Belladonna. Era una posibilidad remota, y no estaba segura de si esperaba una respuesta, pero no le había costado nada intentarlo. Por eso se sorprendió tanto cuando una voz infantil le susurró al oído. Puedes irte ahora. Eres libre. Un grito estuvo a punto de arrancarse de sus labios, y se apartó de la pared, chocando contra la opuesta y mirando hacia atrás. Nada, pero había oído la voz como por encima del hombro, incluso cuando estaba apoyada contra la pared. Hola. Lo siento, creo que ha habido un malentendido. ¿Qué quieres decir con que soy libre? Eres libre, repitió la voz, de nuevo en su oído y por detrás. Blake se estremeció, pero esta vez no se movió. Ya no tienes que tener miedo. Y, sin embargo, lo tengo. Me encargué del hombre malo. Yo te salvé. ¿Hombre malo? Los ojos de Blake se abrieron de par en par. Jaune. No, no es un mal hombre. Es mi amigo. Es un hombre malo. No lo es. Gritó Blake. Los dos somos de ArcCorp. Estamos aquí investigando un caso de niños desaparecidos en Menagerie. Hubo un momento de silencio, y luego un casi tímido. ¿Como un policía? Sí. Como un oficial de policía. Jaune y yo protegemos a la gente. Blake optó por no mencionar de qué los protegían, no a la anomalía que se comunicaba con ella. Estamos aquí tratando de encontrar a los niños desaparecidos. Por favor, no es una amenaza ni un mal hombre. Pero es humano. Esa respuesta, susurrada con un aire casi petulante, activó un interruptor en su mente. Puede que no significara nada para la mayoría de la gente, pero la forma en que se dijo, como si Jaune fuera humano explicando todas las sospechas, era dolorosamente familiar. Demasiado familiar. Eres de Menagerie, ¿verdad? Eres uno de los niños. Mamá y papá me dijeron que nunca confiara en un ser humano. Por supuesto que sí. Blake se estremeció. Jaune es diferente. No es como los demás humanos y es una buena persona. Confía en mí. Soy un fauno y confío en él. Eso significa que está bien, ¿no? Puedes confiar en mí. Blake meneó las orejas. Soy un fauno como tú. No eres como yo, dijo la muchacha con tristeza. Ya no. ¿Sabes? Sería más fácil hablar en persona. Antes de que pudiera terminar, el pasillo se extendió hasta su fin, revelando una puerta de madera que estaba completamente en desacuerdo con la construcción metálica de la nave. Incluso tenía un mango pequeño y redondo de bronce. Vaya. ¿Es esta tu habitación? ¿Puedo entrar? La puerta hizo clic y se abrió ligeramente. Supongo que esa es respuesta suficiente. La puerta se abrió y la habitación interior era más pequeña de lo que esperaba. Era de un rosa desagradable, con paredes rosas, una cama rosa, cortinas rosas sobre una ventana que daba al océano y una pila de cojines mullidos y peluches apilados en un rincón. Había dos armarios estrechos y altos de madera clara, con dibujos infantiles pegados en la parte delantera. En el centro de la habitación, colgada del techo, había una jaula dorada, dentro de la cual estaba arrodillada su compañera. Jaune. Hola, Blake. Tenía los brazos atravesados por barrotes que parecían demasiado delgados para contenerlo. Jaune estaba desplomado contra ellos, con la cara presionada entre los barrotes. Te juro que esto de ser secuestrado normalmente nunca sucede. Blake se acercó corriendo, se agarró a los barrotes y tiró de él. Parecían lo suficientemente delgados como para separarse en sus manos, pero se mantuvieron. Jaune también debe haberlo intentado porque no se molestó en ayudarla. Maldita sea. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo, sonrió débilmente. Dando vueltas. Una risita reacia salió de la pila de peluches y juguetes apilados. Blake se giró, sin desenfundar su arma ni hacer ningún movimiento amenazante. Oye. ¿Eres la chica con la que estaba hablando antes? Es un placer conocerte. Soy Blake. No estoy aquí para hacerte daño. El montículo se movió, retumbó, y salió una forma pequeña y frágil. No era una niña a pesar de la voz y el tamaño, sino un osito de peluche.
Tenía el pelaje dorado, botones en los ojos y una pequeña herida en el lado izquierdo, de la que sobresalía pelusa. Medía menos de un pie de altura y se contoneaba sobre sus patas desiguales. No tenía boca, y sin embargo las palabras salían de ella de todos modos. Hola. Anomalía. Blake no sabía por qué estaba sorprendida, pero esperaba una niña. Hola. Se recuperó rápidamente y se arrodilló, sentándose en lo que esperaba que fuera un gesto tranquilizador. ¿Puedo preguntarte tu nombre? Annabel. Es un nombre muy bonito. Soy Blake. Oye. Soy Jaune. El osito de peluche se alejó de la mano levantada de Jaune. Es un amigo. Dijo Blake, apresurándose a asegurarle antes de que las cosas se pusieran mal. Por muy infantil que actuara, la anomalía se había llevado a Jaune sin luchar y probablemente podría hacerle todo tipo de cosas. ¿Te acuerdas de lo que dije, verdad? Jaune es policía. Su trabajo es ayudar a niños y niñas como tú y mantenerlos a salvo. ¿Incluso los niños y niñas faunos? Cualquiera que necesite atención. No todos los humanos son malos. Mamá y papá dijeron que no debería confiar en los humanos. Lo dicen porque quieren que estés a salvo. Dijo Jaune, manteniendo la voz baja y tranquila. No quieren decir que todos los humanos sean malos, pero quieren que tengas cuidado por si acaso. También te dijeron que no hablaras con extraños, ¿verdad? Eso no significa que todos los extraños sean malos. Apuesto a que todos tus amigos fueron extraños alguna vez. Soy una buena chica. Lo eres. Blake interrumpió a Jaune y lo hizo callar con la mano. Estaba tratando de ayudar, pero llegar a un niño fauno de menagerie no iba a ser fácil para él. Había demasiados prejuicios que desentrañar, y sus padres probablemente tenían la intención de que todo ser humano era alguien de quien se podía desconfiar. Puedo preguntarte, solo para estar seguro, pero vives en Menagerie, ¿verdad? Tienes familia y padres allí, y fuiste secuestrado de la isla. El simpático fauno no era simpático y me llevó a los hombres malos. Me subieron a un bote y me metieron en una jaula. Dijeron, su voz se quebró. No hace falta que lo digas, dijo Blake. Se sorprendió cuando el osito de peluche se tambaleó hacia adelante y se arrojó hacia ella. Se puso tensa, pero le golpeó el pecho y comenzó a llorar, sin lágrimas, solo los sonidos. Blake nunca había sido buena con los niños, pero sabía lo suficiente como para darle una palmadita en la espalda no caliente, no viva y decirle: ahí. Está bien. Annabel, dijo Jaune. Lo siento si esto es difícil, pero queremos ayudarte a ti y a las otras personas que estos hombres malos se llevaron, así que quiero hacerte algunas preguntas. Sacó los brazos de los barrotes y le sonrió. Puedes ser valiente y responderlas por mí. El osito de peluche sollozó en el pecho de Blake. Sí. Gracias. En primer lugar, eres un fauno de Menagerie, ¿verdad? Sí. ¿Y fuiste sacado de Cuocuana por un fauno, que luego te entregó a los humanos? Así es. Me dijo que mamá y papá habían tenido un accidente y que me iba a llevar al hospital. Luego me llevó a la playa. Había gente esperando. Gente desagradable. Blake se tensó ante la idea y abrazó al niño oso con más fuerza. La muchacha lloró un poco más, y echó de menos que Jaune murmurara. Otra persona se convirtió en una anomalía. ¿Qué demonios está pasando aquí? Se aclaró la garganta. ¿Había otros faunos como tú, Annabelle? ¿Otros niños o jóvenes? Hubo algunos. Ellos, ya no están. ¿Qué les pasó? Preguntó Blake. Temía la respuesta, preguntándose si habían sido vendidos como esclavos. Remnant no tenía comercio de esclavos, no oficialmente, pero existía el tráfico de personas tanto de faunos como de humanos, y de órganos y otras cosas horribles. Siempre había monstruos dispuestos a tirar por la borda su humanidad para obtener ganancias. No fue mi culpa. Lloró el niño. No era mi intención. ¿Qué ha pasado, Annabel? Preguntó Jaune. No te estamos culpando. Realmente, esas malas personas que te llevaron son las culpables. Antes de que el niño pudiera responder, un sonido horrible resonó desde el otro lado de la puerta. Era como una risa maníaca mezclada con el sonido de las rocas que caían y el golpeteo pesado y demasiado fuerte de los pies. «Oh, no», exclamó Annabel. «Están aquí. Me están buscando». «Espera, ¿qué? ¿Los traficantes de personas seguían en el barco? ¿Cómo no los habían visto antes?»
Blake no tuvo la oportunidad de responder cuando la puerta del armario se abrió de repente y fue arrastrada hacia ella por el oso, que de repente era mucho más fuerte que ella. Tenemos que escondernos. Tenemos que escondernos. Pero Jaune, él. La puerta del armario se cerró de golpe y luego se abrió un poco, lo suficiente para que Blake pudiera ver a través de la delgada rendija vertical. La puerta de la habitación se abrió de golpe y las personas que entraron, bueno, no eran personas. Eran caricaturas de personas, humanos, con rostros de gran tamaño y ojos pequeños y brillantes. Sus dientes eran amarillos y negros, y puntiagudos como los tiburones, y sus cuerpos eran de proporciones incorrectas. Tenían brazos largos, dedos más largos y cuerpos encogidos con pies rechonchos. Sus sonrisas con colmillos eran más anchas que sus cinturas, y su cabello era lacio y moteado. Eran dos. Uno tenía el pelo negro y llevaba un enorme cuchillo de trinchar, mientras que el otro estaba vestido de blanco y arrastraba una olla de metal detrás de él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gruñó el primero. Quiero picar y tirarla en una olla. Cocínala, dijo el segundo. Hervir su piel y hacerla gritar, luego rechinarla y comérsela. No humano, pensó Blake, con los ojos desorbitados. ¿Más anomalías? ¿Toda la operación de tráfico se convirtió en anomalías? ¿Y quién quieren que se la coma? No me digas que esto era un grupo de caníbales secuestrando y comiendo niños. Eso es una locura. ¿Qué es eso? Preguntó el primero, señalando. A Blake se le cayó el estómago cuando se dio cuenta de que le estaba indicando la jaula. Ese no es un fauno joven y sabroso. Es un humano, dijo el segundo. Raza superior. La raza superior. Jaune parecía tan sorprendida como Blake por su lenguaje repentinamente infantil y, si era honesta, ridículo. Sonaban menos como personas, y más como la forma en que un niño pequeño podría imaginar que las personas malas hablan. Se acercaron a la jaula de Jaune y, con mucha más facilidad que ella, abrieron la puerta para dejarlo salir. Te encerraron faunos asquerosos, traviesos y malos, dijo la cosa de la cuchilla. Pero los humanos se mantienen unidos. Deberías venir con nosotros y encontrar a la niña, luego podemos cocinar y engullirla. Estaba aquí. Dijo el segundo. Debe estar escondida. ¿Sabes dónde se esconde? Jaune negó con la cabeza de inmediato. Me temo que no. Annabel ladeó suavemente en el regazo de Blake. Miente. Acusó el de la olla. Mentiroso, mentiroso, pantalones en llamas. La estás escondiendo. ¿Por qué? Eres un ser humano como nosotros. Deberíamos cocinar los faunos y comerlos en el desayuno. Se dio unas palmaditas en el estómago. Ñam ñam. Puedo olerla. Puedo olerla. El segundo se volvió hacia el armario en el que estaban y avanzó pesadamente hacia él. Escondiéndose en... Cruce Amor se interpuso entre la cosa monstruosa y el armario. Todavía estaba envainado para no hacerse daño, pero Jaune cortó el camino de la cosa y luego se colocó entre ellos y el armario. Parecía resignado a la idea del combate, plantando los pies en el suelo y diciendo: No creo que me haya aclarado. No le estás haciendo daño al niño. Vete ya. Annabel jadeó por segunda vez, y los ojos de Blake se abrieron de par en par cuando el aire alrededor de Jaune pareció ondular. Él también lo notó, poniéndose tenso, pero en lugar de un ataque de algún tipo, su traje azul oscuro se transformó en un uniforme gris y negro que Blake reconoció demasiado bien. El rostro de Jaune incluso estaba cubierto por una máscara blanca y roja, mientras que el símbolo del colmillo blanco aparecía en su espalda. ¿Por qué la anomalía lo había puesto en un uniforme de colmillo blanco? ¿Por qué? Blake miró hacia abajo, dándose cuenta de repente de que Annabel ya estaba empujada contra la grieta del armario. Se dio cuenta de que era porque venía de una familia colmillo blanco. La niña debe haber visto a los colmillo blanco como héroes, posiblemente incluso viendo a sus padres en uniforme e inconscientemente asociando ese uniforme con valentía y heroísmo. Y como ve a Jaune como un héroe por defenderla, se lo imagina como un orgulloso miembro del colmillo blanco. Lo que significaba que Annabel era la que cambiaba las cosas. Conscientemente o no. Jaune rugió y atacó a los dos monstruos, blandiendo su espada, que, a pesar de estar envainada, atravesó la cabeza del primer monstruo con facilidad. No había sangre ni vísceras, solo una ola de luz blanca y un grito moribundo que Blake estaba segura de haber escuchado antes en las películas. Un grito ridículo y exagerado de Wilhelm. Para una chica que no sabía más, eso era probablemente todo lo que podía manejar.
Al segundo no le fue mejor, tratando de correr y siendo perseguido por Jaune y pasado a cuchillo. Ni siquiera intentó defenderse, pero Annabelle probablemente tampoco sabía cómo luchar. Nunca fueron reales, pensó Blake. Eran productos de su imaginación, de sus miedos, manifestados. Es probable que los verdaderos secuestradores hayan muerto hace mucho tiempo, pero ella es una chica traumatizada que está atormentada por pesadillas con ellos, y esas pesadillas siguen haciéndose reales. El dormitorio también. Era obvio en retrospectiva. Así debía de ser el aspecto que recordaba de su propio dormitorio, y su imaginación lo había conjurado. Blake se sentó en el armario mientras Annabelle abría las puertas, salía corriendo y abrazaba las piernas de Jaune. O había superado su miedo a que él fuera un humano o no le importaba ahora que estaba en el uniforme de colmillo blanco. Me salvaste. Los detuviste. Jaune se arrodilló lentamente y colocó una mano sobre su cabeza. Ese es mi trabajo, Annabelle. Blake y yo hacemos todo lo posible para proteger a las personas de lo que llamamos anomalías. Estos no son monstruos, pero son diferentes. Anormal. También pueden ser peligrosos, por lo que debemos investigarlos y asegurarnos de que no lastimen a personas inocentes. Jaune. Reprendió Blake, muy consciente de lo que estaba diciendo y de a dónde iba. Está bien, señorita Blake. Annabelle miró hacia atrás, triste. Sé que ya no soy normal. La niña, el oso, levantó una de sus extremidades y la miró. Siempre supe. ¿Qué le pasó a tu cuerpo, Annabelle? Preguntó Jaune. Era travieso. Escapé de los hombres malos y traté de dejar salir a los demás. Ellos, me atraparon. Mordí a uno, lo mordí con fuerza, y él, bajó la cabeza y un sollozo brotó de ella. Jaune la hizo callar y la atrajo hacia él, frotándole la espalda mientras lloraba. La mataron. Tal vez no intencionadamente, no cuando era mercancía para ellos, pero el hombre al que había mordido la había atacado y le había hecho daño. La niña debió de convertirse en una anomalía a partir de eso, aunque todavía no sabían cómo ni por qué. Tampoco parecía que fueran a obtener respuestas, no de una chica joven y traumatizada que no sabía mejor que ellos lo que le había pasado. Blake solo podía asumir lo que sucedió después. Los humanos probablemente habían sufrido mucho por sus acciones, ya sea al ser asesinados por Annabelle mientras ella no conocía sus nuevos poderes, o tal vez habían saltado por la borda y se habían ahogado. Era mucho más preocupante que se desconociera el destino de los otros niños secuestrados, y que sus palabras anteriores, no fue mi culpa, implicaran que no estaban bien. ¿Controlas las cosas a tu alrededor, verdad? Preguntó Jaune. Cuando tienes pesadillas, esas pesadillas cobran vida. Soñaste con la niebla para esconderte y el largo pasillo para engañarnos. Entonces soñaste conmigo en la jaula y ahí estaba. En el momento en que murió, en el que su vida se extinguió y se encontró atrapada en un oso de peluche, Blake no pudo evitar pensar que la niña se habría perdido en la locura. Era muy posible que hubiera experimentado una pesadilla y hubiera puesto monstruos alrededor de la nave, y que esos monstruos mataran a todos los que encontraron. Secuestradores, humanos y prisioneros faunos por igual. Blake maldijo y cerró los ojos, sin saber si su destino era peor o mejor que el que les habría esperado de otro modo. Siempre vienen, exclamó Annabelle. Todas las noches. No puedo detenerlo. No puedo detener lo que pasa aunque lo intente. Por eso no te has ido a casa, dijo Blake. No puedo volver a casa. ¿Qué pasa si me voy a dormir? Tengo una pesadilla y luego mamá y papá son perseguidos por ellos. ¿Y si lastimo a más gente? Más gente, no alguna. Confirmación de la muerte de los otros cautivos. Blake deseó no haberlo recibido. La gente me sigue viendo, pero tengo que esconderme. Tengo que esconderme para no hacerles daño. ¿Podrías venir con nosotros?, dijo Blake. Jaune alzó la vista. Blake. Siseó. ¿Qué? Jaune, ella necesita ayuda, el tipo de ayuda que nadie más que nosotros sabe cómo proporcionar. Somos la oficina de contención. Allí podemos cuidarla, enseñarle a controlar su poder y. ¿Y si tiene una pesadilla en medio de Vale, Blake? ¿Y entonces qué? Entonces nos ocupamos de eso. No pelees. Gritó Annabelle. No me gusta cuando la gente pelea. No estamos peleando, dijo Blake rápidamente. Simplemente estamos en desacuerdo. Eso es algo normal que sucede entre personas que trabajan juntas. Sin embargo, hacer eso frente a ella era una mala idea, así que Blake dijo. Jaune y yo vamos a tener una charla rápida aquí.
Lo apartó de Annabel y lo llevó a un rincón de la habitación. Sé que puedes escuchar, pero por favor no lo hagas. Es una discusión privada. Annabel parecía triste, incluso resignada. ¿Está bien? Blake deseó poder hacer más, pero negó con la cabeza y le hizo un gesto a Jaune para que la siguiera. Una vez que estuvieron en el rincón más alejado, habló en voz baja, apenas por encima de un susurro. Jaune, no podemos dejarla aquí afuera en mar abierto. ¿Y si tu familia se entera de ella? Es más probable que se enteren de ella si está con nosotros. Eso la pone en un peligro aún mayor. Por no hablar de nosotros y de todos los demás en Vale. Sus pesadillas también podrían interactuar con otras anomalías. Sería un desastre. Por no hablar de que Ozpin se enteró de ella. Podemos enseñarle a controlar su poder. ¿Cómo? Blake, ni siquiera sabemos si se puede controlar. Los sueños son inconscientes. Por no hablar de anómalo. Se dice que una persona tiene miles de sueños cada noche en el sueño REM. ¿Qué crees que va a pasar si ella los manifiesta todos en medio de mi oficina? Será una masacre. ¿Y luego qué? Siseó ella. ¿Matarla? Yo no dije eso. Nunca diría eso. Sin embargo, era casi seguro que lo había pensado. Blake también lo había hecho y no necesitó la dura educación de Harcourt para que esto sucediera. El poder de Annabelle era subconsciente, increíblemente poderoso y podía cambiar el mundo que la rodeaba a su antojo. Ese era el tipo de cosa que sería demasiado peligrosa para existir en cualquiera, y mucho menos con la imaginación activa de un niño. Si hubiera sido una mujer mayor tratando de usarlo en su propio beneficio, Blake no pensó que dudaría en pedir su muerte. Y con el tiempo será una mujer, ¿no? Una mujer que ha sido inculcada a odiar a los humanos por sus padres, y que tiene aún más trauma contra ellos gracias a las acciones de estos secuestradores. No era difícil imaginar lo que Annabelle podría hacer si tuviera este tipo de poder y un resentimiento ardiente por la humanidad. Puede que ni siquiera tenga la intención de matarlos, pero sus proyecciones oníricas podrían hacerlo de todos modos. La idea le quitó el viento a las velas de Blake y la dejó vacía e insegura. Jaune no tenía mejor aspecto. Yo tampoco sabré qué hacer, dijo. Nunca había visto algo así. Este es el tercer caso confirmado de una persona que se convierte en una anomalía. No sé qué es lo que está convirtiendo a la gente en anomalías o qué podemos hacer al respecto, y no tengo idea de si hay alguna forma de revertir el proceso. Eso es todo, entonces dijo Blake. ¿Somos inútiles? El hecho de que no podamos pensar en una solución ahora no significa que no lo haremos más adelante. Una cosa es segura. No podemos llevarla de vuelta con sus padres. No la reconocerían ni la aceptarían, y las anomalías saldrían a la luz. Podríamos llamarlo una semblanza. Demasiado cerca de la verdad, Blake, e incluso ella sabe que no es seguro para ella estar rodeada de gente. Un mal sueño podría hacer que ella los matara. Incluso un buen sueño podría acarrear problemas. ¿Qué crees que sucederá cuando la pubertad y las hormonas entren en acción y ella tenga un sueño húmedo? Tendremos suerte si accidentalmente golpea a todos en la isla con un afrodisíaco y provoca un frenesí de apareamiento. Podría hacer que las personas pierdan sus inhibiciones y se agredan sexualmente entre sí. Blake soltó un largo silbido. Mierda. Exactamente. Annabelle es, bueno, ya no es un fauno. La que enfrentamos podría transformarse a voluntad, pero parece que su cuerpo se ha ido. Muerto. Probablemente ya esté descompuesto. Honestamente, somos afortunados de que haya tenido la inteligencia de quedarse aquí y permanecer escondida en lugar de navegar de regreso a casa y desatar la locura en Kuokwana. Suerte de verdad. Blake podía imaginar que la isla caía en la anarquía, perdida por oleadas de criaturas de pesadilla. Sus padres no tendrían ninguna posibilidad, y la vida y la muerte de todos dependerían de si Siena y Colmillo Blanco se daban cuenta de la causa y mataban a Annabelle antes de que las cosas empeoraran. Blake se desplomó, derrotado y desesperado. Jaune no tenía mejor aspecto. ¿Qué hacemos? No lo sé, admitió Jaune. Simplemente no lo sé. Por ahora, supongo que le pedimos que se quede aquí y se esconda. Es posible que algún día podamos encontrar una cura. ¿Una cura para qué? Su cuerpo está muerto. No lo sé, repitió, esta vez molesto. Soy tan mortal como tú, Blake. No tengo todas las respuestas. Esto no es normal, ni siquiera para ArcCorp. Que las personas se conviertan en anomalías es algo nuevo.
O si no lo es, entonces es un fenómeno que nunca antes habíamos notado o con el que nunca habíamos lidiado. Tendremos que llegar al fondo de eso antes de que podamos hacer algo por ella. Se separaron y regresaron a Annabelle, que estaba sentada en silencio en su cama. Blake forzó una sonrisa por su bien, acercándose y diciendo: Oye. Lo siento. Solo teníamos que tener una charla sobre lo que debíamos hacer. Lamentamos haberte hecho esperar. Ya hemos terminado, dijo Jaune, sonriendo también. Y creemos que se nos ha ocurrido una idea temporal sobre cómo ayudarte. Annabelle bajó la mirada entre sus esponjosas piernas. No, no lo haces. Jaune se quedó quieto. Blake hizo una mueca. ¿Escuchaste? Tenía curiosidad. Annabelle sonaba culpable, pero no arrepentida. ¿Soy una amenaza, no? Tenía razón. No puedo ir a casa con mamá y papá porque les haré daño. Ni siquiera aceptan que soy yo. Dirán que morí en el mar y que soy un monstruo. No eres un monstruo, dijo Jaune. Eres un fauno a quien le ha pasado algo que lo ha convertido en una anomalía. Esperamos que haya una manera de revertirlo. Y convertirme de nuevo en un cadáver. Te escuché. Todavía está en la bodega, dijo Annabelle. Mi cuerpo. Suyo. Los otros niños y niñas en sus jaulas. Todo sigue ahí. Espero, ojalá hubiera muerto cuando ese hombre me metió la cara bajo el agua. Su voz se elevó. Ojalá hubiera muerto allí mismo. El barco crujió y comenzó a gemir, las paredes se flexionaron hacia adentro mientras el agua se derramaba por las grietas que se extendían a través del metal. El corazón de Blake latía con fuerza. Annabelle. Gritó Jaune. Cálmate. Estás causando daños a la nave. Lo vas a hundir. Tal vez eso sea mejor. Si estoy atrapado en el fondo del océano, entonces no podré lastimar a nadie. Tal vez pueda morir allí abajo de verdad. Tal vez pueda soñar y no despertar nunca. Los gemidos se intensificaron y la ventana se hizo añicos, derramándose en agua a pesar de que antes había estado por encima de la línea de flotación del océano. La habitación comenzó a llenarse con una velocidad antinatural, llenándose más rápido de lo que debería. Blake estaba hasta las rodillas antes de que pudiera reaccionar, y Jaune ya estaba chapoteando hacia la puerta. Annabelle. Dijo Blake. No hagas esto. Por favor. Queremos ayudarte. Deberías irte. Dijo el oso, zafarse de las manos de Blake. Cuando se acercó a ella, una distancia que parecía kilómetros se extendía entre ellos. Annabelle no se dejaba atrapar. Dile a mamá y a papá que morí. Diles que los amaba. Diles que los hombres malos no volverán a lastimar a nadie. Y diles que encuentren al hombre que hizo esto. Encuentra al tío Grass y détenlo. Annabelle. Blake. Jaune la agarró del brazo y se la llevó. Volvió a ponerse el traje, sin la máscara de colmillo blanco, y arrastró a Blake fuera de la cama y hacia la puerta. El agua les llegaba a la cintura. Tenemos que irnos. Pero Annabelle, literalmente no podemos alcanzarla si ella no quiere que lo hagamos, y nos vamos a ahogar en este barco si no vamos ahora mismo. Blake miró hacia atrás, horrorizado. Lo intentó por última vez. Annabelle, por favor, queremos salvarte. Lo sé. Ustedes son buenas personas. Gracias. Y lamento haberte llamado mal hombre, Jaune. Ella soltó una risita. De alguna manera era un sonido trágico. Eres el mejor ser humano que he conocido. Mamá y papá se equivocaron contigo. Jaune se agachó y golpeó a Blake en la cintura con su hombro, levantándola y pasándola por encima de él mientras salía por la puerta y se alejaba. Annabelle, fue lo que gritó Blake, alargando la mano hacia la puerta que se cerraba tras ellos. Desapareció un momento después, como si nunca hubiera existido. El pasillo que había más allá tenía puertas a ambos lados, pero se inclinaba precariamente cuando el barco empezó a hundirse por primera vez. Jaune se agarró a la barandilla de metal con una mano y la usó para tirar de ellos por la escalera. En la parte superior, la dejó en el suelo, y Blake lo arrastró con lágrimas en los ojos. La proa del barco se había hundido bajo las olas, y el resto lo seguía rápidamente. Los dos se zambulleron por la espalda y se sumergieron en el agua fría, estallando bajo las olas en una horda de burbujas. Blake podía ver el barco hundiéndose con su visión nocturna, podía ver el arrastrero desapareciendo rápidamente en lo que parecía ser un agujero sin fondo del que Annabelle nunca volvería a salir.
Una mano agarró la suya y la tiró a la superficie. Black la rompió con un jadeo cuando Jaune comenzó a nadar hacia su lancha rápida, que se balanceaba en las olas cercanas. Se arrastró hacia arriba y luego tiró de ella detrás. El agua se adhirió a su traje, dejándolo pesado. Black se puso a cuatro patas y golpeó el suelo con el puño. Que se sepa, dijo Jaune, que la anomalía conocida como la chica soñadora eligió neutralizarse por la seguridad de la gente de Menagerie. La anomalía tomó la decisión que protegió a la mayoría de las personas, y ArcCorp registrará y recordará ese hecho. Por mi poder como director de la oficina de contención, así lo decreto. Black gritó furioso en el aire frío de la noche. Capítulo 24. Jaune aparcó su bote prestado como un anciano, apretando y soltando el acelerador con cautela y tardando unas 10 veces más de lo que cualquier persona con la más mínima experiencia tendría. Black sabía que debería haber tomado el relevo, pero estaba demasiado conmocionada, demasiado angustiada y demasiado indiferente. Colgaba en el borde del bote, con las manos colgando sobre el borde y los dedos tocando el agua, mirando hacia las aguas poco profundas con una expresión entrecortada. Todo este trabajo, todo este tiempo, y no habían logrado salvar a alguien que necesitaba ser salvado tan desesperadamente. Estaba agradecida de que las olas rompieran su reflejo, porque pensó que podría haberse agrietado al verlo. Estamos aquí, dijo Jaune innecesariamente. Arrojó la cuerda al muelle y saltó del gancho, luego ató un lazo alrededor del gancho de metal. Black ni siquiera podía sentirse disgustada por eso. Habían pagado por este barco. Déjalo flotar por todo lo que le importaba. Black, vamos. Le tendió una mano y, como ella no la tomó por el codo y se la llevó. Te sentirás mejor con una noche de descanso. Confía en mí. ¿Descansar?, espetó Black. ¿Cómo podemos descansar? Tenemos que encontrar a la familia de Annabel, y luego a este tipo Brass. Los hermanos Albain no estarán despiertos a esta hora, Black, ni tampoco la familia de Annabel. Las palabras tenían sentido, pero ella no quería escucharlas. En realidad, no estaba segura de poder dormir. Ni siquiera eran pesadillas. Solo la certeza de que estaría acostada en la cama mirando al techo, preguntándose si podría haberlo hecho mejor. No hubo pelea en ella mientras Jaune la arrastraba a lo largo de los muelles vacíos. Era temprano en la mañana, era medianoche y eran más de las 2, y los pescadores saldrían en otras 2 o 3 horas para preparar sus barcos y prepararse para la pesca de la madrugada. Los que ya habían salido también entrarían pronto, pero se habían encontrado con que la hora del crepúsculo no tenía actividad, y Jaune la llevó a tierra firme, y luego lentamente hacia la mansión Belladonna. Mañana, dijo Jaune con calma. Mañana puedes ir a contarles a Siena y a los hermanos Albain lo que hemos encontrado. De todos modos, las partes mundanas. ¿Ella? Black quería preguntar por qué no vendría, pero le faltaba energía. Tal vez quería evitar el racismo perpetuo. ¿Y luego iremos a buscar a este personaje del tipo Brass?, preguntó Black. ¿Por qué haríamos eso? La cabeza de Black se apoyó en la suya. Ayudó a secuestrar gente. Lo sé. Le pregunto por qué íbamos a ir tras él. Era colmillo blanco, según Annabelle, y dudo que se lo tomen a la ligera. Son las autoridades locales, y debemos dejar que ellas se encarguen de ello. No podía creer lo que estaba escuchando, ni lo que estaba sintiendo. Black se esforzó por no dejar que estallara la amargura, pero su voz estaba impregnada de ella. ¿Estás diciendo que deberíamos ignorar lo que sucedió? ¿Como si no fuera asunto nuestro? Técnicamente hablando, no es asunto nuestro. Somos ArcCorp. Investigamos y nos encargamos de las anomalías. No intervenimos en asuntos de Estado o de ley. No podemos. Apartó la mirada de ella. Nuestro trabajo ya está lo suficientemente ocupado y es demasiado importante como para dejarlo de lado para tomar la ley en nuestras propias manos. ¿Estás hablando en serio? Es lo mismo que con esa subasta criminal y esos jefes criminales en Vale. Ahí no intervenimos. Ni siquiera lo pensamos 2 veces. La delincuencia es para que las fuerzas del orden se ocupen de ella. Las anomalías son para que nos ocupemos de ellas. No hay que confundir las dos cosas. Black encontró sus piernas, su fuerza, alimentada por la ira, y se zafó de su agarre. Ella se puso de pie, retrocedió y lo miró como si no lo reconociera. Era el mismo de siempre. Un poco mojado, un poco cansado, pero estaba de pie frente a ella con su costoso traje, con sus guantes negros y sus ojos azul oscuro. Secuestraba niños.
Esos jefes criminales probablemente lo hicieron peor. Ahí no discutiste. Eso no es lo mismo. Argumentó Blake, y en el fondo sabía que estaba siendo hipócrita, pero los crímenes de esa gente no habían sido puestos al descubierto ante ella, y no había sostenido a un niño muerto en sus brazos y los había escuchado. Causó una anomalía. El que hizo que Annabelle se convirtiera en una anomalía murió por ello en esa nave. Jaume sonaba tranquila, demasiado tranquila, tan tranquila que le cabreaba solo de oírlo. Y no estoy argumentando que no sea una escoria humana que no merezca una muerte lenta y dolorosa, Blake. Solo digo que no somos nosotros los que podemos entregarlo. No podemos tomarnos la justicia por nuestra mano. Deja que el colmillo blanco se encargue de ello. Su voz se suavizó. Sabes que lo van a hacer. No es que lo dejen salirse con la suya. ¿Y si lo hicieran? Preguntó Blake lentamente. ¿O qué pasaría si no hubiera fuerzas del orden cerca para entregárselos? ¿Qué pasaría si tan solo pudiéramos detenerlos? Hizo una pausa y luego preguntó. ¿Los detendríamos, Jaume? ¿O no sería asunto nuestro y simplemente los dejaríamos irse? Jaume parecía molesto. Ese no es el caso aquí en absoluto. El colmillo blanco lo atrapará. Hipotéticamente. Si fuera al revés. Suspiró. La política oficial de ArcCorp es no involucrarnos. Supo que era la respuesta equivocada cuando Blake giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. No podemos arreglar todos los males del mundo, Blake le gritó. Apenas podemos manejar la mierda que tenemos que soportar. Si nos enfrentamos a todas las causas, a todas las injusticias, entonces el mundo colapsará bajo el peso de las anomalías con las que no lidiamos. Sé razonable. Sé razonable. Un niño había sido secuestrado, torturado y asesinado, y luego quedó atrapado en una pesadilla perpetua, todo por culpa de un fauno codicioso que los había atraído lejos de sus hogares y los había entregado a los traficantes de esclavos. A Blake le ardían los ojos y tenía la mandíbula cerrada. El mero hecho de que él le pidiera que fuera razonable en tal situación le repugnaba. Blake se marchó furioso, de vuelta a su casa, y se negó incluso a mirarlo. En algún momento del camino, Jaume dejó de intentar hablar con ella. Barra. Eso es lo que pudimos encontrar antes de que el barco se hundiera, dijo Blake. La historia que había hilado involucraba a traficantes de esclavos, un tiroteo, una bala de polvo suelto y los cadáveres de varios niños faunos, y uno aún vivo que había sucumbido a sus heridas y al maltrato. Estaba lo suficientemente cerca de la verdad como para pasar como si fuera un apuro, y evitó cuidadosamente cualquier problema que no pudiera explicarse con seguridad. Comerciantes humanos, escupió Siena. Lo esperábamos, pero incluso pensar que esto todavía existe. Sus ojos se cerraron de golpe y gruñó. Odio a la humanidad, pero ni siquiera yo creería que muchos fueran capaces de este horror. Hay escoria humana y luego hay escoria humana, dijo Corsac. Has mencionado a un miembro del colmillo blanco implicado, interrumpió Fennec. ¿El niño te dio un nombre? No recibí un nombre completo. Ella lo llamaba tío Grass. No estoy seguro de si es un nombre o un apellido, pero ella parecía estar familiarizada con él. Hay una o dos personas en el colmillo blanco que podrían pasar por eso, dijo Siena. No reduce las cosas tan bien como me gustaría. Tendremos que hablar con su familia y darle la mala noticia. Mi hermano y yo podemos investigar cualquier aumento repentino en la riqueza o el gasto, dijo Corsac. El dinero debe haberse gastado en algo. Un hábito de juego caro o una adicción a las drogas pueden ser un ángulo, o simplemente un barco o una casa nueva. Los que tienen dinero están ansiosos por gastarlo. ¿Podemos hacerlo ahora? Preguntó Blake. La miraron, sorprendidos por un momento, y ella explicó. Annabelle murió en mis brazos. Su última petición fue que lo llevaran ante la justicia. No voy a poder dormir tranquilo a menos que vea esto terminado. La expresión de Siena era comprensiva. No parece que hayas dormido fácilmente en absoluto. Eso fue un eufemismo. Blake se frotó la cuenca del ojo izquierdo y se frotó el agotamiento. Si antes había estado preocupada por no poder dormir, entonces descansar cuando estaba hirviendo de ira por las palabras de Jaume no había ayudado en nada. Tan pronto como salió el sol, ella había salido, sola, para venir a contarles la noticia. Sus padres ni siquiera se habían levantado, y es probable que Jaume todavía estuviera en su habitación. Las horas que pasaba en contemplación no la habían hecho cambiar de opinión. Aunque podía entender a nivel intelectual que ArcCorp debía centrarse en su trabajo y dejar que otros hicieran el suyo, no podía aceptar la frialdad con la que lo había dicho.
No le habría reprochado que decidiera dar marcha atrás en una larga investigación que parecía que llevaría semanas o meses, pero no le habría costado mucho esfuerzo intentarlo. Sienna y los hermanos Albain no estaban en contra de dejarla acompañarla, y pronto se mudaron de la base de operaciones del Colmillo Blanco a Kuokwana propiamente dicha. Sin Jauni a su lado, nadie los miraba con extrañeza, y muchos, de hecho, parecían apoyar a Sienna y los uniformes, saludando y levantando los puños en señal de saludo. Olvido que era así, pensó Blake. Aquí, los Colmillo Blanco son héroes respetados. No es de extrañar que Annabelle pensara en Jaune con un uniforme. El recuerdo de su pareja hizo que sus labios se arrastraran hacia abajo. Al diablo con él y con la política de ArcCorp. Estoy viendo esto hasta el final. Lamentablemente, eso significaba estar allí cuando Sienna les dio la mala noticia a los padres de Annabelle. Los dos estaban angustiados, por decirlo a la ligera, llorando y aferrándose el uno al otro cuando escucharon la noticia. Debían de saber, en el fondo, que nunca la volverían a ver cuando desapareciera junto con los demás, pero tener confirmación de ello, bueno, Blake había oído en las noticias que la gente se sentía en paz sabiendo que su familia desaparecida estaba muerta, pero aquí no se parecía en nada. Lo siento, pensó Blake. Podría haberla salvado si lo hubiera hecho mejor. Lo siento, dijo Sienna, haciéndose eco de los pensamientos de Blake. Si hubiéramos protegido mejor nuestras costas, si hubiéramos sospechado esto o hubiéramos actuado antes, entonces hay una buena posibilidad de que esto no hubiera sucedido. Les garantizo que estamos haciendo todo lo posible para llevar a los responsables ante la justicia. Su hija también nos pidió que le diéramos el último adiós a su tío Grass. Dijo Corsac, sonando muy natural mientras buscaba información. Sonreía reconfortantemente. ¿Podríamos preguntar a quién se refería y dónde podríamos encontrarlo? Ese sería Tedrick, dijo el padre de Annabelle entre sollozos. Ha estado ahí para nosotros todo este tiempo, ayudándonos a buscarla, y griega. Y yo, no puedo. Se secó los ojos. Lo siento, pero no puedo. Está bien, dijo Fennec. Encontraremos a Tedrick y le daremos la noticia nosotros mismos. Lamentamos haber sido portadores de malas noticias para ustedes hoy. Ojalá pudiera ser de otra manera. Si necesitas algo, debes saber que el Colmillo Blanco hará todo lo posible para apoyarte. Basta con preguntar en uno de nuestros campamentos. Blake estaba demasiado aliviada de estar lejos de ellos, y aún más agradecida de que no la hubieran invitado a entrar, donde podría haber visto fotos o pruebas de Annabelle como una chica normal. La habría destrozado. Los padres volvieron a entrar, todavía llorando en voz alta, y solo cuando todos estuvieron fuera de alcance Sienna gruñó. Él los consoló. Él estaba ahí para ellos. Este bastardo de ratas se aprovechó de su dolor y se burló de ellos por su pérdida. Hierba Tedrick. ¿Quién es? Tedrick Grass, recitó Corsac, leyendo su pergamino. Ha sido parte del Colmillo Blanco durante 8 años, reservista. Fue herido en una sola misión bajo el mando de Adam Taurus. Regresó con vida y la lesión no fue debilitante. Tiene notas médicas que dicen que está casi recuperado, pero otra aquí dice que todavía siente el dolor y que no puede caminar correctamente ni luchar. Creo que el médico está insinuando que se lo pone. Es probable que cultive simpatía mientras evita que le pidan que pelee, dijo Fennec. Tenemos demasiados. Les gusta sentarse, no hacer nada y bañarse en la gloria de ser un veterano de los llamados Colmillo Blanco herido en el cumplimiento del deber. Eso no me importa. Dijo Sienna. ¿Tiene usted su lugar de residencia? Sí. Llévanos allí. Ahora. Era una casa de aspecto sencillo en la que vivía Tedrick Grass. Pequeño, con un jardín delantero y una ventana con vistas al camino más allá. La puerta principal estaba abierta y, después de un minuto de llamar, Sienna entró. Los hermanos Albain y Blake entraron detrás. El interior era cómodamente caro, con bonitos muebles y una cocina bien surtida. Estaba limpio, lo que implicaba que todavía vivía allí, y los zapatos junto a la puerta eran una prueba más de ello. Incluso había un plato sin limpiar en el fregadero, sostenido por una bolsa de comida para llevar. No hay evidencia de que haya huido. Eso fue bueno. Blake se preguntó si no se habría dado cuenta de que algo les había sucedido a sus amigos esclavistas. Podría haber pensado que la larga ausencia se debía a que tenían un cargamento completo y habían regresado para venderlos. Fennec ya estaba hurgando en el correo del hombre, abriéndolo y leyéndolo descaradamente. Nada parecía sospechoso, pero tomó uno y se lo mostró a Sienna.
Blake miró alrededor del brazo de la mujer para leer lo que resultó ser un extracto bancario. De hecho, Colmillo Blanco pagaba a sus miembros. Ese era un hecho un poco desconocido que la mayoría de la gente no se daba cuenta. No era un salario porque no era un trabajo, pero era un estipendio para permitir que la gente pudiera pagar lo necesario para vivir y algo de comodidad encima. Se financió principalmente con donaciones de faunos. El pago se realizaba a través de empresas ficticias con nombres falsos y, a veces, incluso disfrazadas de organizaciones benéficas. Blake reconoció uno en la declaración del hombre, pero también había otro que había pagado la friolera de 30.000 gravámenes el mes anterior. Alguien le está pagando, dijo Siena, devolviéndoselo. Confío en que ustedes dos puedan rastrear esto y encontrar a sus patrocinadores. Quiero saber si alguien más está tomando dinero de ellos en la isla, y quiero que los traigan ante mí. Por supuesto. Nos encargaremos de ello después de que hayamos tratado con Tedrick aquí. Siena marchó hacia el centro de la casa y gritó. Tedrick Grass. Esta es Siena Cam con una tarea especial para ti. Ponte presentable de inmediato. Esperaron, y esperaron un largo rato sin sonido ni respuesta. Era temprano y el hombre aparentemente no trabajaba, por lo que no era probable que hubiera salido. Siena intentó gritar de nuevo, disimulando su rabia para no avisarlo, pero seguía sin haber respuesta. Frunciendo el ceño, hizo un gesto a Blake y a los hermanos Albain para que la siguieran y se dirigió a la escalera de madera de la parte trasera, ascendiéndola lentamente y con el aura en alto. Fue en el segundo piso donde las fosas nasales de Blake se crisparon. Había un olor acre y ahumado que la hizo toser débilmente. Ceniza. Dijo Fennec, habiéndola cogido al mismo tiempo y colocándola. Algo se está quemando. O se ha quemado. Demasiado fuerte para ser humo de cigarrillo, dijo Siena. Y hace demasiado calor para tener que encender un fuego. Un momento de silencio se extendió y luego siguieron adelante, esta vez rápidamente. El olor creció en intensidad, se volvió asfixiante y abrumador, y la puerta cerrada de enfrente estaba ennegrecida y carbonizada. Blake sospechó lo que verían antes de que lo hicieran, pero Siena arrancó la puerta de madera de todos modos, rompiéndola de sus bisagras y arrojándola de nuevo por el pasillo. La habitación interior estaba negra y cenicienta, los muebles reducidos a cenizas y volados como si hubiera estallado una bomba, excepto que claramente no lo había hecho porque, aunque las paredes estaban quemadas por el flash, no estaban dañadas estructuralmente de ninguna manera. Allí, al fondo, sobre los restos de una cama, había una figura rota, retorcida y carbonizada, casi irreconocible. Las manos de la figura estaban retorcidas, como si hubieran estado agarrando algo por encima de ellas, pero la carne y el músculo se habían quemado. No era un esqueleto, porque su cuerpo se había convertido, derretido y caramelizado, y ese pensamiento hizo que Blake se estremeciera en algo parecido a una momificación seca y chamuscada. Está muerto, dijo Fennec. Cerró los ojos, molesto consigo mismo por haber sentido la necesidad de decirlo. Bueno, ya veo que el asunto se ha resuelto solo. ¿Quién podría haber hecho esto? No conozco a nadie dentro del Colmillo Blanco con una apariencia basada en el fuego. Blake lo era. Aunque no era una semblanza. No me importa. Dijo Siena. Tedrick está ocupado. Adiós a él. Investiga a los nombres y los saldos bancarios y averigua si tenemos alguna otra escoria traicionera entre nuestras filas. Si es así, quiero que los encuentren, los reúnan y me los traigan. Como quieras, Siena. Fennec hizo una reverencia y luego se volvió hacia Blake para preguntarle. ¿Es esto suficiente para sus propósitos, señorita Belladonna? Estoy seguro de que hubieras preferido que se hiciera justicia con tus propios ojos, como también lo haríamos nosotros, pero el perpetrador está muy muerto. Y parece que sufrió. Sí, Blake aprovechó el momento para acercarse y mirar por encima del cuerpo de Tedrick. Dudaba que alguien más se diera cuenta, porque no se les ocurriría buscarlo, pero el grado de las quemaduras sobre su cara tenía pequeñas manchas donde estaban más quemadas que las otras, como si el calor se hubiera originado en delgadas bandas presionadas contra su carne. O los dedos. Sí, dijo Blake, volviéndose, confundido y perdido. He visto lo que necesito. Jaune estaba en su habitación cuando ella regresó. Parecía tranquilo, callado y cansado, como si no hubiera dormido mejor que ella. O como si hubiera estado fuera de casa y no hubiera tenido tiempo de descansar. Blake entró en su habitación, cerró la puerta y se apoyó en ella para mantenerla cerrada. Sus ojos se encontraron con los de él, y no vio nada en él.
No parecía preocupado, molesto, enojado, victorioso, engreído ni nada intermedio. Parecía normal. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Blake. Ladeó la cabeza hacia un lado. ¿Hacer qué? Cedric Grass. ¿Quién? El hombre que engañó a Annabelle. Era molesto que la obligara a decirlo. Lo encontramos hoy quemado, literalmente incinerado en su dormitorio, mientras que el resto de la casa no tenía evidencia de daños por fuego. Tal vez se le explotó la batería de pergaminos. Dijo Jaume. He leído noticias sobre eso. Me sorprende que su primer instinto no haya sido decir que podría ser anómalo. Señaló Blake. Se quedó paralizado, pero solo por un momento. Se encogió de hombros y permaneció sentado en el borde de la cama, moviendo la cabeza de izquierda a derecha para aliviar el cuello. Sé que fuiste tú, quiso decir Blake. Había visto las huellas dactilares, las marcas y las pruebas apiladas. Solo Jaume sabría lo de Annabelle, y solo él tendría motivos para ir tras ella. También estaba dolorido, más adolorido que la noche anterior. No era un gran luchador, y retirado o no, Cedric habría tenido algo de entrenamiento. Blake quería preguntarle por qué decía una cosa y hacía otra. Quería preguntarle por qué la dejaba con la duda sobre el destino de Grass y luego salía y lo resolvía él mismo. Quería saber por qué le quitaba todo el abuso y el odio, si planeaba hacer lo que ella se quejaba de todos modos. Más que nada, quería preguntarle por qué se había molestado en mentir cuando ella habría guardado su secreto. ¿Te duele el cuello? Preguntó. Jaume se quedó quieto, con la mano enguantada en el cuello, y luego dijo: un poco. Déjame ayudarte. Blake se acercó a la cama y se arrodilló detrás de él, apartando la mano enguantada y dejándola a su lado. Estaba tenso, probablemente tanto por ella como por el estrés, y cuando ella le puso las manos sobre los hombros, no se soltó más. Está bien, dijo. Llevo guantes. No hay ningún riesgo. Dejó escapar un suspiro y se suavizó bajo su toque. Llevaba puesto el traje completo y unos guantes negros muy parecidos a los suyos sobre las manos. No era piel con piel y muchos de los masajes, le había dicho la masajista, tenían que ver con el contacto piel con piel. El calor corporal y la fricción ayudaron a trabajar la temperatura en los músculos y aflojarlos. Eso se perdió aquí. Aún así, fue capaz de bajar los dedos y meterlos en sus músculos, rompiendo la tensión con pura fuerza. A Jaume no pareció importarle el trato rudo. Necesito. Hablaron al unísono, interrumpieron al unísono y luego dijeron, de nuevo al unísono. Tú primero. Blake se encogió y volvió a sentirse como un niño de 10 años. Yo iré primero, dijo, antes de que pudiera empeorar. Quería disculparme por cómo actué anoche. Estaba enojada por Annabelle y todo lo que sucedió, y supongo que me desquité contigo. No te lo merecías. No. Dijo Jaume. Yo también tengo que disculparme. Era fría e indiferente. Sabía cómo te sentías, yo también lo sentía, y sin embargo te bombardeaba con políticas y reglas en lugar de hablarte como persona. No estoy acostumbrado a tener a alguien conmigo en estas cosas. Estoy acostumbrado a hacer todo esto solo. No puedo imaginar tener que hacerlo, dijo Blake, sacando su brazo izquierdo y moviendo las manos por él, apretando y empujando. Podía sentir el momento en que pasaba de una piel normal a una anomalía, porque era más dura y caliente incluso a través de su manga. Jaume se puso tenso, pero ella le agarró el brazo con fuerza. No lo hagas. No lo voy a tocar. Está bien. Acuéstate boca abajo. Blake, ¿no necesitas? Blake gruñó y lo empujó con fuerza, empujándolo y luego arrastrándose sobre su trasero para sentarse en la parte posterior de sus caderas. La posición lo mantuvo deprimido y se puso a trabajar en su brazo antes de que pudiera quejarse. Se sentía extraño, mal, como si pudiera decir que era inhumano y que estaba haciendo que su cuerpo sintiera repulsión, y sin embargo apretó los dientes y lo superó. No me importa cómo se sienta. Lo traje aquí para que se relajara, y todo lo que hemos hecho es estresarnos más. Está recibiendo un masaje, ya sea que a él, o a mi cuerpo, le guste. En algún momento del camino, una vez que se dio cuenta de que no iba a poder liberarse, Jaume se relajó y se quedó quieto, y luego se convirtió en papilla debajo de ella. No se había quejado antes, pero era demasiado obvio lo estresado que estaba. ¿Cómo no iba a estarlo, dada la mierda que tenía que soportar? Blake no había estado trabajando en Harcourt por mucho tiempo y ya tenía más problemas de los que cualquier terapeuta podría tratar.
Jaune probablemente había lidiado con muchos más a lo largo de sus años, y no podía imaginar una vida criada, preparada y sometida a todo esto. Lamento que estas no hayan sido las vacaciones que pensé que serían. Está bien. Balbuceó Jaune, demasiado relajado para pronunciar las palabras correctamente. Estas cosas, suceden. Es mejor que lidiemos con esto que más personas sufran. Lo sé. Es solo, ¿cuándo tenemos tiempo libre? ¿Cuándo nos toca a nosotros no sufrir? Te lo diré cuando lo averigüe. Por eso pagamos tanto. Nosotros, entendemos que es un trabajo de mierda. Hay, una razón por la que traté de mantenerte fuera de esto, Blake. No era solo para guardar nuestros secretos. Es la misma razón por la que trato de mantener a Ruby fuera. Este no es el tipo de carrera que alguien debería querer tener. Ahora lo sabía. Hubo momentos en los que se preguntó si no debería haber aprovechado la oportunidad de irse cuando la tuvo, pero sabiendo lo que hacía ahora, y sabiendo cuántas personas como Annabelle no podían ser ayudadas por nadie más, no estaba segura de poder irse. No si eso significaba obligar a Jaune y a su loca familia a lidiar solos con todos los males del mundo. Ya es demasiado tarde. Soy parte de ArcCorp. Blake se inclinó y soltó su mano izquierda, luego comenzó a trabajar en su hombro derecho, repitiendo el proceso. ¿Cuál va a ser el próximo plan entonces? ¿De vuelta de Vale? Jaune tarareó satisfecho. Estaba pensando en hacer una parada en Atlas. ¿Atlas? ¿Por qué? ¿No será el Schmee un problema? No si estamos de visita. Quiero hablar con una de mis hermanas. Coral. Sobre lo que ha estado pasando. El profesor en Vale, el técnico en Atlas y ahora esto. Todas estas personas se convierten en anomalías. El Coral es, un investigador. Blake lo conocía lo suficientemente bien como para decirle. Dudaste un segundo. Con razón. Coral es una investigadora de la misma manera que un médico loco es un médico. Dirige la oficina secreta. Uno pensaría que eso significa mantener las anomalías en secreto, pero no es así. Todo su enfoque, su ambición, es descifrar lo que hace que las anomalías sean anómalas y comprender cómo funcionan. Descubrir sus secretos, en lugar de mantenerlos en secreto. Blake había asumido la otra versión cuando escuchó el nombre, pero Jaune hizo un buen punto. Si ArcCorp ya se tratara de mantener el secreto como estándar, entonces no necesitarían una oficina llamada oficina secreta. Eso no me parece algo con lo que Sapron estaría muy contento. Jaune resopló. Tienes razón. Coral es una especie de paria entre nosotros. Sigue siendo ArcCorp, y sigue saliendo a cazar anomalías para proteger a la gente, pero la curiosidad es su fuerza motriz. Sapron destruye, yo contengo, y Coral colecciona. Colecciona, experimenta y juega con las anomalías como si fueran juguetes. No lo aprobó. Blake se dio cuenta por la forma en que lo dijo, y ella siempre supo que se había puesto del lado de su familia. Jaune podría haber sido considerado inusual al querer dejar vivir las anomalías, pero no era una oveja negra per se. Aún así, aceptó y tomó medidas para destruir a los que tenían que serlo, y estaba comprometido y era leal a la causa. Las excentricidades de Coral son parte de la razón por la que dirige la oficina de Atlas, dijo Jaune. Los Schmee tienen más control que nosotros en Atlas, y por lo general nos agotan cada vez que intentamos establecer una presencia. Con Coral, suspiró. Ella y Willow tienen fiestas de té todos los meses para discutir anomalías, sus hallazgos y compartir notas. Habla que no le gustaba nada cómo sonaba. ¿Estás seguro de que ella es leal? Honestamente, no. Fue un arco que nos traicionó y formó el Schmee, y papá ha estado vigilando a Coral durante años. Sapron también. Sin embargo, Coral es leal por ahora y afirma que no está interesada en vender anomalías. Eso iría en contra de su deseo de recopilarlos e investigarlos. Blake no estaba segura de hasta qué punto lo aceptaba, pero suponía que tendría que esperar y conocer a Coral por sí misma. Vamos a pedirle que investigue estos casos de personas que se convierten en anomalías, ¿lo entiendo? Sí. Si alguien puede averiguar lo que está pasando, será ella. Eso significará dejar la oficina de contención en manos de Ruby aún más tiempo. No ha llamado, dijo Jaune. Parecía demasiado relajado, medio dormido, y murmuró entre las sábanas mientras Blake le metía los dedos en los brazos anómalos. Supongo que eso significa que no está pasando nada demasiado emocionante allí.
Ruby se puso de pie y miró con los ojos muy abiertos, su hermana no mejor que ella, en el interior de un bar lúgubre lleno de gente que, por mucho que quisiera pensar lo contrario, no se parecía mucho a la gente. Decir que se parecían a faunos habría sido un insulto a faunos, porque el hombre que trabajaba detrás de la barra tenía alas translúcidas detrás de él y un pequeño ojo entre sus dos ojos humanos, y uno de los hombres sentados en un taburete tenía 3 patas bajando por los lados y una por delante, y otro estaba ahuecando un gran vaso delicadamente en una de sus 2 pinzas de pinza parecidas a las de un cangrejo. ¿Qué demonios es esto? Gritó Jan, atrayendo todas las miradas del bar. Ruby hizo una mueca. Yo puedo explicar. Será mejor que lo hagas, dijo Crow, apartándose de la barra y acercándose a ellos. Fruncía el ceño con dureza y la miraba a ella y a su hermana. Este no es el tipo de lugar que las chicas como tú deberían visitar. Oh, está bien, dijo Ruby, posiblemente sin pensar con claridad. Estoy con ArcCorp. El bar estalló en caos. Bueno, eso sería todo por hoy, gracias por escuchar, nos vemos.